Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Octavio Ochoa Torres, estudiante de la maestría en Gestión Integral de Riesgos en la Universidad Lucens. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un corto pero importante video donde explicaremos ampliamente los convenios internacionales en materia de gestión integral de riesgo de desastre. Ahora bien, para explicar estos convenios nos vamos a remontar un poquito en el legado de la historia, en 1859. Eh, Precisamente lo que desarrolló Henry Dunant en el norte de Italia. Precisamente él iba caminando hacia el norte de Italia, precisamente cuando se encontró un enfrentamiento entre tres países. Este enfrentamiento pues obviamente tuvo heridos, hubo muertos, según la historia y en la denotación, más de 40,000 personas lesionadas y muertas. Y pues lo que él se percató precisamente es de que no había asistencia médica, que fallecían los heridos en el lugar sin ningún tipo de asistencia, por lo que fue de su interés acudir al primer pueblo más cercano y conseguir voluntarias, en su gran mayoría mujeres, que fue quien ayudó a esa persona, Henry Dunant, a trasladarse a los campos de batalla para atender a los heridos y pues obviamente trasladarlos al lugar más cercano para la atención. Por otra parte, en 1862, con base a estos antecedentes, Solferino escribió su libro llamado Recuerdo de Solferino, como su nombre lo denota. Esto dio pauta a convocar a diferentes países para crear comités de socorro, con la finalidad de atender a los heridos en el combate, en tiempos de guerra y sobre todo en tiempos de paz, atender los desastres. En 1863, su idea como tal, como bien lo mencionábamos, fue recogido por un importante grupo de personas, que gracias a ello se creó o dio origen al Comité Internacional de la Cruz Roja. Es entonces hasta 1864 que gracias a este comité se organizó una conferencia donde asistieron 16 países, firmando así el primer convenio de Ginebra. Esto con la finalidad de aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla. A pesar de que, de que se firmó el primer convenio, los conflictos en el mundo continuaban, haciéndose presente la Primera Guerra Mundial. Dado a esto, pues los países necesitaban un ordenamiento, necesitaban un orden internacional como tal. Fue entonces hasta 1919 cuando se crea la Liga de las Naciones, con la finalidad de tener una estabilidad y paz internacional, pero esta se rompe al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas. Es un foro de paz, un foro para la paz internacional. Y pues debido a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se trajo en sí los convenios de Ginebra en 1949. Es donde aparece nuestro segundo, tercero y cuarto convenio. El segundo se enfoca para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Por tanto, el tercero trata sobre los prisioneros de guerra y finalmente el cuarto trata sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra. Este es muy importante enfatizar, puesto que ahí se dirigen todos los matices en el tema de gestión integral de riesgos, la atención a la emergencia, sobre todo los impactos de los desastres. Ahí es donde se enfoca más este tipo de rubro. Pues bien, en 1977 podemos establecer la idea donde se crean precisamente los dos protocolos adicionales, que en sí y como dato importante son la piedra angular del derecho internacional humanitario, pues estos protegen especialmente a las personas que no participan en las hostilidades. Hablar del protocolo adicional 1 relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales. Aquí cabe enfatizar que en México es hasta el año de 1983 cuando el presidente Miguel de la Madrid adopta el protocolo y es como lo pone a funcionar en México. Por otra parte, el protocolo adicional 2, que es lo relativo a la protección de las víctimas en conflictos sin carácter internacional.
Este segundo protocolo adicional es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional. Finalmente, el tercer protocolo es relativo a la aprobación del signo distintivo adicional. Este se adopta en Ginebra el 8 de diciembre del 2005, pero en México entra en vigor hasta el 7 de enero del 2009. Es importante señalar que México se adhirió a los 4 convenios de Ginebra el 29 de octubre de 1952. Por los compromisos adquiridos, estos compromisos obligaron a México a ser parte incluyente de las Fuerzas Armadas en la aplicación y su difusión precisamente de las normas del derecho internacional humanitario. Esto con la finalidad de que garantice la dignidad de las personas ante cualquier circunstancia. Pues bien, es entonces en 1991 donde se promulga una resolución muy importante, la 46182, que se enfoca para el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencias del sistema de Naciones Unidas, y los principios humanitarios son precisamente 4, que es donde se enfocan todos los matices y aspectos relacionados a la ayuda humanitaria, a los desastres, a la protección civil como tal, específicamente a la humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Pues bien, en 1996 se crea la Declaración de Aceptación de la Constitución de la Organización Internacional de Protección Civil. Estas instan a la cooperación internacional en ámbitos de prevención, de previsión, preparación y de gestión, principalmente tras la crisis del beneficio de las víctimas de los desastres, de las catástrofes, y sobre todo para la salvaguarda de los bienes y sobre todo del medio ambiente, que es uno de los temas que hemos estado tratando también en el inter de esta sesión, tanto seguridad y salud en el trabajo, lo que es el medio ambiente, y en esta parte de la gestión integral de riesgos es donde vemos esa sinergia entre estas 3 partes. Es importante mencionar que esta constitución demarca todo lo que es en el tema de desastres en su artículo 1, inciso B y G, que es donde definen el servicio de protección civil y la creación de una unidad de protección civil. Finalmente podemos deducir lo que tenemos, lo más actual, que es donde nos demarcamos o nos referenciamos en el tema del marco de Sendai. Obviamente, como conocemos el antecesor, que es el marco de acción de Hyoyo. Bueno, el marco de Sendai tiene un periodo del 2015 al 2030, mientras que el antecesor fue del 2005 al 2015. Es importante mencionar que México adopta las resoluciones de este órgano internacional porque es un país miembro y fundador de Naciones Unidas, además de ser un actor con carácter dual, como oferente y receptor de cooperación internacional para el desarrollo de diversas vertientes, tanto económicas, financieras, técnicas, científicas, educativas, culturales, entre otras, y enfatizamos puntualmente en la humanitaria, que es donde se enfoca nuestro tema en estudio, donde se enfoca todos los matices, convenios, tratados, todo lo que nos regula y nos induce precisamente a la gestión integral. Es importante mencionar que México no solamente ha convenido con algunos tratados internacionales, hablando a nivel global. Es importante mencionar también que México ha tenido una cooperación multilateral, una cooperación trilateral o bilateral, es decir, los convenios que se tienen directamente con 5 países, con 3 países o en su defecto de país a país, donde se detiene y se observan puntos muy específicos, hablando de manera general. Y bueno, este es el punto donde se refieren esos tratados. Por mi parte es todo, espero que sea de su agrado y bueno, estaremos muy al pendiente de sus comentarios y agradeciendo de antemano su atención. Muchas gracias.